Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es septiembre 29, título devocional entre la fe y el temor. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo que comer? Lucas 24, 39 al 41. Los discípulos eran personas reales y les resultó difícil creer en la resurrección. La noticia de la resurrección de Jesús produjo una montaña rusa de emociones dentro de sus discípulos. En un momento parecían estar en la cima y al minuto siguiente en un abismo. Los informes de una tumba vacía fueron recibidos con emociones mezcladas de asombro e incredulidad. De hecho, pensaron que las palabras de las mujeres que lo habían descubierto eran disparates. Lucas 24:11. Incluso cuando Jesús apareció repentinamente y estuvo entre sus discípulos, los dolores y temores de ellos no fueron calmados. En cambio, descubrimos que todavía estaban en modo pánico, cara a cara con el Cristo resucitado. Ellos estaban aterrorizados y asustados. Pensaron que había un espíritu. Versículo 37. Incluso después de que Jesús les mostró sus manos y pies, todavía lucharon contra la incredulidad que chocaba contra el gozo naciente. Esta es una imagen maravillosamente honesta, ¿cierto? Aquí encontramos al grupo de personas que iban a ser los pilares de la iglesia, todos escondidos, por así decirlo, detrás de sofás y saliendo de los armarios diciendo, creímos haber visto un fantasma. La batalla de los discípulos contra el miedo y la incredulidad es un gran estímulo para quienes oscilan entre la esperanza y la desesperación. Una cosa es afirmar nuestra creencia en la resurrección en una hermosa mañana de domingo rodeados de muchos hermanos cristianos. Otra muy distinta es afirmarlo en una difícil tarde de martes rodeados de gente convencida de que es un cuento vacío, cuando estamos esperando los resultados de las pruebas en el consultorio del médico o defendiéndonos de la soledad. Un verdadero cristiano no es alguien que no duda, es alguien que plantea sus dudas recordando que la tumba está vacía y que nuestra fe se basa en acontecimientos históricos. Son esos acontecimientos históricos los que nos hacen sentir gozo y maravillarnos ante Dios. Si hoy te encuentras en una batalla contra el miedo y la incredulidad, clama a Dios, haciendo la oración del hombre en Marcos 9. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Versículo 24. Las dudas y temores de los discípulos no los excluyeron del reino, tampoco los excluyeron de la obra del reino. Así que hoy pide a Dios que proteja tu fe y camina recordando que Jesús verdaderamente ha resucitado y realmente tiene una obra para ti. Para profundizar, 1 Corintios 15, 50 al 58. Entre la fe y el temor. Les voy a leer, mis hermanos, completamente Lucas 24, 36 al 41. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban de que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Mis hermanos y hermanas, yo quiero que se imaginen a los discípulos. Las mujeres habían corrido con la noticia del sepulcro vacío. Pedro había ido y había visto las vendas. Cleofas y su compañero acaban de compartir cómo su corazón ardía en el camino a Emaús. La evidencia se acumulaba. El testimonio era abrumador. Y sin embargo, en el aposento alto las puertas estaban cerradas por miedo. El mismo miedo que los había poseído cuando vieron a su maestro apresado, juzgado, clavado en una cruz. Y es en esta tensión, en este cruce de caminos,
Entre el informe gozoso y la experiencia aterradora, entre la promesa cumplida y la realidad abrumadora, donde nuestro Señor Jesucristo resucitado se pone en pie en medio de ellos. No viene con un reproche, sino con la respuesta misma a la lucha más profunda del corazón humano, la lucha por creer lo que es demasiado bueno para ser verdad. En esta mañana, mi querida familia en la fe, en la bendita palabra del Señor, el mismo Señor nos ministra en nuestro propio aposento alto, en nuestro propio lugar entre la fe y el temor. No olvidemos, mis queridos hermanos, que la vida cristiana muchas veces se mueve en esa delgada línea entre la fe y el temor. El corazón de cada uno de nosotros como creyentes experimenta la tensión de creer lo que Dios ha dicho y al mismo tiempo luchar contra las dudas, el miedo y la confusión que genera lo desconocido. Vivimos en tiempos convulsionados, incertidumbre política, crisis económica, pandemias, pérdida de certeza culturales, el aumento de la ansiedad. Muchos de los nuestros experimentan una tensión interior. Por un lado, la verdad del Evangelio, que nos promete seguridad en Cristo. Por otro lado, el temor a la muerte, al futuro, a la fragilidad de la vida, que socava la confianza. En el pasaje que hemos leído, los discípulos viven precisamente este conflicto. Están frente al Cristo resucitado, pero sus corazones todavía tiemblan. La resurrección, que había de llenarles de seguridad, inicialmente los sobrecoge de temor, y esto nos revela una verdad fundamental. La fe no es ausencia de temor, sino la gracia de confiar en Cristo en medio del temor. En esta mañana meditaremos en esta escena para comprender cómo Cristo mismo fortalece a su pueblo cuando la incredulidad y el miedo amenazan con apagar nuestra fe. La evidencia sensible resucitada, el primer punto que vamos a tratar. Jesús aparece en medio de los discípulos. Su presencia produce asombro y temor. Ellos dicen haber visto un espíritu. Jesús responde, mirad mis manos y mis pies, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Les muestra las manos, los pies y come delante de ellos. El evangelista Lucas nos muestra a los discípulos después de la resurrección. Ellos ya habían escuchado el testimonio de las mujeres, Lucas 24, 10 al 11, y el informe de los de Maús, Lucas 24, 33, 35. Sin embargo, permanecían en una atmósfera de duda y temor. Cuando Jesús aparece en medio de ellos, no se llenan de fe inmediatamente, sino de espanto. Creyeron ver un espíritu, no al Cristo resucitado. Esto nos enseña que el corazón humano es naturalmente lento para creer. Lucas 24, 25 nos dice esta actitud. Aquí vemos la condición humana después de la caída. Aún con evidencias claras, el miedo y la incredulidad son más fuertes que la confianza. Tenemos mucha dificultad para creer solamente con señales. Los discípulos habían escuchado testimonios, mujeres, Emaús, pero al ver a Jesús resucitado reaccionan con el miedo. La naturaleza humana caída es lenta para creer. La evidencia no anula automáticamente la duda humana. El asombro y la maravilla muestran una reacción ambivalente, alegría mezclada con incredulidad. Jesús no condena su duda. En su gracia soberana la aborda, no les pide un salto de fe ciego, les ofrece evidencia, les invita a usar sus sentidos, la vista y el tacto. Mirad mis manos y mis pies. No son las manos de un fantasma, son las manos de que fueron clavadas. La resurrección no borró las cicatrices, las glorificó. En la economía divina, las heridas de Cristo no son un accidente vergonzoso, son los trofeos eternos de su amor redentor y el sello de su identidad como el Cordero inmolado que vive por los siglos de los siglos. Y esa es una verdad, mis hermanos, que tiene que ser anclada en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo enfatiza que un espíritu no tiene carne ni huesos e invita el tacto palpar para disipar la idea de que era solo una visión o un fantasma. Las manos y los pies marcados por la cruz son las credenciales de la identidad. El crucificado es el mismo que ahora vive. Lucas quiere subrayar que la resurrección fue corporal, no solamente espiritual o simbólica. Aquí el Señor, nuestro Rey amado, establece una verdad fundamental, mis queridos hermanos, que golpea el corazón del gnosticismo y todo espiritualismo vacío. La resurrección de Cristo no fue la liberación de su espíritu de la prisión del cuerpo, fue la resurrección del cuerpo, carne y huesos.
El mismo cuerpo que fue crucificado, ahora transformado, incorruptible, glorificado, pero tangiblemente real. La salvación que Dios ofrece no es un escape, mis hermanos, de la creación material, sino una redención. El Verbo se hizo carne y esa carne resucitó. Al comer delante de ellos es como un acto teológico práctico. Comer no es una demostración trivial. Afirma que el resucitado participa de un cuerpo real, interactúa con el mundo material y el temor que lo sobrenatural anule la realidad humana. La resurrección no borra la identidad humana de Cristo, la eleva y la transforma. Este es un detalle pastoralmente profundo, mis hermanos. A pesar de la evidencia visible y táctil, todavía no lo creían. ¿Por qué? Lucas nos da la razón más sorprendente, de gozo. Su gozo era tan abrumador, tan inesperado, tan glorioso, que su capacidad humana para asimilarlo los paraliza. El temor y la incredulidad no siempre nacen de la tristeza, a veces nacen de una alegría tan grande que parece imposible. Es la incredulidad del que recibe un perdón inmerecido, una sanidad inesperada, una promesa cumplida más allá de toda la esperanza. Al final les dice, ¿tenéis algo que comer? Este acto es el clima de la demostración. Los fantasmas no comen, los espíritus no metabolizan pescado asado. El comer delante de ellos, Jesús afirma la total y completa normalidad de su humanidad resucitada. Está vivo, de una manera más real y sólida que ellos mismos. Este detalle conecta con toda la narrativa de Lucas, donde las comidas son actos teológicos de comunión, perdón y reino. El Cristo resucitado sigue comiendo con pecadores, restableciendo la comunión que el pecado quebró. Este texto, mis hermanos, nos enseña que la fe cristiana no se funda en evasiones del mundo físico y un espiritualismo que desprecie la carne. La buena noticia es que el Redentor resucitado es el mismo que padeció su victoria y abarca la carne y la historia humana. Y para terminar, mis hermanos, este texto, cuando el Señor Jesucristo se aparece a Juan en Apocalipsis 1, 17, 18, dice que cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, de este pasaje, para hacer como un análisis al final, desprenden pilares de nuestra fe reformada. La resurrección corporal de Cristo no fue una idea, una metáfora, una experiencia subjetiva de los discípulos. Fue un evento histórico, objetivo y físico en el espacio y el tiempo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, si Cristo no resucitó corporalmente, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Nuestra esperanza no es ser alma sin cuerpo, sino tener un cuerpo como el mismo del Señor Jesucristo para su gloria. Veamos ahorita la soberanía de la gracia en la fe. Los discípulos no decidieron creer. Fue el Señor quien en su paciencia y gracia se reveló a sus sentidos y a sus mentes entenebrecidas por el dolor y la incredulidad. La fe no es obra humana, es un don de Dios. Dice Efesios 2, 7 al 8, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Él en su misericordia provee los medios para que esa fe sea despertada, fortalecida, aun cuando nuestra incredulidad sea mezcla con gozo aturdidor. La humanidad glorificada de Cristo Jesús es y será para siempre el Dios hombre. Él lleva nuestra humanidad con sus cicatrices redentoras al trono mismo del universo. Esto asegura que eres nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse en nuestras debilidades. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eres nuestro intercesor en el cielo. Es un hombre, al postrer Adán, las primicias de nuestra nueva creación. Mis hermanos, este aposento alto de nuestra vida, ¿dónde está la verdad de aquel aposento? Entra al aposento alto de tu corazón hoy, para que veas a nuestro Señor Jesucristo obrando en esas circunstancias que tú crees que no puede. El Señor Jesucristo es el Todopoderoso, venció la muerte, está firme al lado de nosotros. Él dijo que estaría con nosotros. Recordemos cuando este padre angustiado
por la enfermedad de su hijo, le dice a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Él en su gracia se revelará a ti en su palabra, en la comunión de los santos, en los sacramentos. Él conoce la tensión entre el gozo y la promesa, el temor y la realidad. Pasas por una enfermedad, un dolor crónico, la decadencia de tu cuerpo. El Cristo de carne y hueso te dice que a Dios le importa la materia. Él redimió tu cuerpo. Tu sufrimiento no es ignorado. Las cicatrices de Jesús son el recordatorio eterno de que Él se unió a nuestro dolor para vencerlo. La resurrección corporal es la garantía de un día este cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo de gloria. Mis queridos hermanos, el lugar entre la fe y el temor no es un lugar de condenación, sino de encuentro divino. Es el lugar donde el resucitado cruza las puertas cerradas de nuestro corazón y se pone en medio de nosotros. Él muestra sus manos y sus pies. Él come el pescado de nuestra realidad mundana y al hacerlo tiende un puente infalible sobre el abismo de nuestra incredulidad. Ya no estamos suspendidos entre la fe y el temor. Estamos cimentados entre la roca de la realidad histórica y gloriosa de Cristo resucitado. Este es el devocional para el día de hoy. Así iniciamos la semana y que el Señor nos ayude y nos asista. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.